Estamos con Gilbert Delgado, de alguna manera uno de los comentaristas más rescatables que hay aquí en la región Lambayeque, para tocar un tema que es quizá un punto gravitacional cuando se quiere valorar un texto. El tema de hoy es cuáles son los criterios que un crítico literario debe tomar para valorar un texto literario. Gilbert, ¿cuáles son los criterios que uno debe asumir para valorar un texto literario? Nico, buenas tardes. Muy agradecido por tu invitación y siempre tú sabes que es complaciente estar dialogando aspectos relacionados con la literatura, que es de alguna manera lo que nos agrada y lo que nos hace sentir bien, tanto en el aspecto de repente profesional, puesto que ambos somos docentes, hemos trabajado todo el tiempo en ello, y también nos ha encontrado un poco la promoción cultural, el comentario, ¿no? Y de alguna manera la experiencia de ese contacto con los textos literarios, ¿no? Si hablamos de criterios, cuando estamos frente a un texto literario, quizás lo que uno espera, ¿de acuerdo?, es que el texto transmita aquello que se conoce como el espíritu de una época, ¿no es cierto? Que el autor, de alguna manera, haya sabido captar, ¿no es cierto?, encodificar y finalmente transmitirnos en mensaje aspectos que son vivenciales, realmente vivenciales, ¿no? Sabemos que en este sentido puede darse en el aspecto personal, ¿no? Hay autores que no transmiten cuestiones que están referidas específicamente con su vivencia personal, ¿no? Y hay autores también que tienen un punto de vista social, ¿no? Que lo que ellos asimilan no son ya cuestiones de repente limitadas, constreñidas a su experiencia personal, sino que nos transmiten aspectos más bien que tienen que ver mucho con cuestiones más universales, más extensas, más amplias, ¿no? Siempre es común encontrar ello, y de este punto de vista, esos aspectos como que le dan lo que es el contenido, le dan un tanto de profundidad, ¿no? Como que llama la atención cuando el autor de alguna manera transmite una vivencia personal o un sentir social y lo logra transmitir de una manera clara, lógicamente, ¿no? De una manera clara y de una sensibilidad particular. Entonces, en el aspecto del contenido, ¿no? En el aspecto del contenido lo que encontramos principalmente es ello, ¿no? Autores cuyo trabajo está orientado de repente a tomar material de la propia experiencia, y autores que también toman aspectos que tienen que ver, que implican a toda una colectividad, ¿no? Indudablemente, nosotros sabemos de que en las redes sociales y en la edición impresa misma hay libros y libros, ¿no? Indudablemente, como tú señalabas hace un instante, finalmente el gran juez de un texto es el lector. Así es, Porque un comentarista, un crítico, lo que hace es un poco escarbar en los aspectos formales, en los aspectos intrínsecos que tiene una obra, que es el lenguaje literario, que es el uso y manejo de las figuras, algunas técnicas, algunos recursos estilísticos, que obviamente tienen un criterio o un valor bastante restringido para una cierta comunidad especialista. Pero si nos vamos al rigor in extenso, podemos decir que un texto obviamente puede gustarle a uno como no gustarle a otro. Puede tener el beneplácito o el favor de un comentario muy fino, muy halagüeño para el crítico, pero no necesariamente para el lector, ¿no? O a la inversa, puede que el crítico de repente despedace una obra y finalmente hasta pueda censurar y decir, bueno, pues que no tiene ni merece un aprecio literario, ¿no? Sin embargo, el lector es el que finalmente toma la palabra. Sin embargo, también hay que entender de que el arte literario, si quisiéramos llamarlo así, en la restricción más estricta de literatura, consiste justamente en trasladar emociones, historias, en primera persona, en tercera persona, que de alguna manera pues agraden, impacten y capten la atención en el lector. Entonces creo que ese es también, hasta cierto punto, es un requisito indispensable en un texto literario, que de alguna manera sea motivador, interesante para mucha gente, que sea innovador, que de alguna manera atrape tu atención, que de repente constituya algo
que todo el mundo lo puede decir, lo puede hacer, pero que literariamente el autor se ha encargado de darle esa configuración personal, ¿no? De un texto que obviamente está contado de una manera muy peculiar, que está de repente trabajado con algunas metáforas, con algunos tropos literarios, con un lenguaje muy intensificado, que termine finalmente siendo lo que es común y cotidiano temáticamente, pase a ser algo singular, ¿no? Algo muy especial por la manera como lo cuenta, como lo dice. Creo que eso de alguna manera constituye parte del ejercicio literario, ¿no? A veces trasladar, a veces lo que es tan obvio, lo que es tan simple, trasladarlo en algo sui generis, en algo muy especial, ¿no? Y el lenguaje literario obviamente exige, en la forma, exige cierto tratamiento, cierto trabajo, ¿no? Porque si no, podríamos pues tomar por literario cualquier texto, que obviamente puede ser muy interesante en el contenido, pero que en la forma no lo es, ¿no? Entonces creo que lo literario justamente se basa en el lenguaje, ¿no? Cómo lo presentas, cómo lo expresas. Claro, sí, sabemos que, bueno, lo esencial en literatura es la lengua, ¿no? Se parte de ello, es el tratamiento artístico, se puede decir, de una lengua, ¿no? Y si bien es cierto, está en el mensaje, está en la forma de encodificar cierta información, también la información es relevante, ¿no? Decías algo que es muy cierto, el público, el lector, sabemos que todo arte es subjetivo, ¿no? Así es. Y de este punto de vista, lo que le agrada a uno no necesariamente le agrada a otro, ¿no? Y de repente me invitabas tú a hablar justamente de los criterios para valorar y llegamos a este punto que es algo muy, pero muy polémico, ¿no? Es hablar de algo sinceramente difícil, ¿no? O sea, ¿cuáles son los criterios si sabemos que el arte es subjetivo y que lo que a uno le puede agradar no necesariamente le agrada a otro? Pero claro, de repente llegaremos a aspectos generales, ¿no? Así es. Sería cuestión de llegar a aspectos generales. Una misma obra de un autor, y también sabemos que el gusto es relativo, no agrada a todas las generaciones por igual. Así es. En el caso de Shakespeare sabemos, durante el romanticismo, la obra principal, Romeo y Julieta, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de repente se vio ese lado que más bien Shakespeare censura y que es el apasionamiento, ¿no? Puesto que como un renacentista él exalta más bien la razón, ¿no? Pero bueno, en el romanticismo se tomó ese lado, esa parte, el apasionamiento de los jóvenes, ¿no? Luego en una época de repente más científica, más positiva, Hamlet. O sea, cómo va cambiando según el pensamiento. Entonces Hamlet, ¿por qué? Justamente porque es el aspecto de la duda, la reflexión, ¿no? Últimamente la que se llevó a la pantalla ha sido El Mercader de Venecia, en una época en la que se busca rescatar valores, por ejemplo, esta obra, esta comedia, lo que desliza es el aspecto amical, ¿no? El amor también, el aspecto erótico, ¿no? Según la clasificación que hace Eric Fromm, ¿no? El amor erótico. Entonces, un mismo autor es gustado o es asimilado por las distintas generaciones, no en una obra incluso, ¿no? Cómo van cambiando los gustos, ¿no? Claro. Es un aspecto que tiene mucho que ver con los referentes, ¿no? Con el aspecto del referente, ese saber que uno en algún momento, ¿qué te digo?, ha asimilado, te permite también un punto de vista hacia las cosas, ¿no? Entonces, al igual que ello, ¿qué es lo que tenemos que decir? Que hablar de literatura es hablar de algo que es constante, ¿no? O sea, la literatura, se podría decir, no es, sino que está en constante proceso de ser, ¿no es cierto? En constante construcción, ¿no? Y de repente, en buena hora, ¿no? Y quizás los criterios literarios también tienen, conforme cambia el objeto de estudio, también tendrían que irse adecuando a ese objeto de estudio cambiante, como es la literatura, ¿no? Porque muchas veces escuchamos, de acuerdo, muy bien, si quieres escribir, lee a los encumbrados, lee a los premios Nobel, pero sería lamentable, ¿no? El escritor estaría transmitiendo, de alguna manera, quizá el gusto o lo que fue el gusto de otra época, que no necesariamente es el gusto de su época, ¿no? Desde ahí que aquellos que logran sentir como sienten su época son pocos, ¿no? Y quizá por ahí estamos hablando ya de encontrar en esencia lo que es el criterio para valorar la literatura, ¿no? Cuando el autor, de alguna manera, lo que logra decir es aquello que su generación desea escuchar, ¿no? Porque muchas veces los discursos son discursos tomados de repente de otro momento y sabemos que para nuestra época quizá eso ya dejó de ser literatura, ¿no? Y aspectos que son sumamente controversiales
sabemos nosotros que, por ejemplo, Ernest Hemingway, ¿no? Se le recuerda como el hombre del lenguaje rudo, no utilizaba figuras literarias, era un tanto dejado, su estilo era seco, y qué decir de Stendhal, ¿no? Henry Bale, él decía que su modelo era el Código Civil francés. O sea, imagínate, si su modelo es el Código Civil, o sea, él nada que ver de repente con los aspectos connotativos, ¿de acuerdo? En este caso de la lengua, y sin embargo no se le niega que sea literatura, ¿no? Entonces, desde ahí que, o sea, los criterios en realidad crean un conflicto, pero este conflicto, ¿qué es lo que hace? Justamente despierta ese atractivo por la literatura, ¿no? Justamente eso es lo que la hace atractiva, el que rompe cualquier criterio, rompe cualquier definición, y de una generación a otra ocurre que literatura termina siendo algo distinto y la gente termina dando definiciones distintas y asimilando, y los gustos también terminan cambiando, ¿no? Entonces nos encontramos frente a un objeto en realidad cambiante, ¿no? Un objeto cambiante, y yo diría pues de que literatura no es, ¿no? Sino que está en constante proceso. Claro, un poco la arbitrariedad a veces del canon ha hecho que justamente se censure una obra en una época distinta, ¿no? Así es. Entonces yo creo, como tú señalas, la literatura, como está en un proceso permanente de construcción, es inacabada, ¿no? Y no podemos decir, literatura es esto y así debe ser para siempre, ¿no? Yo creo que eso es relativo, ¿no? Así, los juicios válidos de ayer no lo son necesariamente ahora, ¿no? Obviamente. Entonces creo que con esa premisa entendemos de que cada generación produce su gusto estético, produce su obra, y que obviamente puede estar reñida con las generaciones anteriores, ¿no? Y lo está muchas veces. Lo está muchas veces, ¿no? Lo está. Y justamente ahí se producen los conflictos generacionales, ¿no? Que son, digamos, podríamos decir que es una constante, ¿no? Recurrente. Creo que dialécticamente pues está una lucha de contrarios, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que hay gente pues de que opta por la literatura pues de compromiso social, ¿no? Por eso es que su literatura un poco sacrifica la forma por darle un peso al fondo. Y hay los otros que dan pues la literatura del arte por el arte, ¿no? Y que de alguna manera están pensando más en la forma que en el fondo propiamente dicho. Y se justifica en los contextos, ¿no? O sea, según el contexto, según el condicionamiento social que se pueda estar viviendo, se asimila una o se asimila la otra, ¿no? Así es. En un contexto necesariamente en el cual prima, en este caso, lo que es la explotación, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? La desapropiación, en este caso, se puede decir, de los bienes o de los recursos, ¿no es cierto? Entonces, lo que la gente busca es una literatura de protesta, una literatura que diga eso específicamente, y ahí, lógicamente, aparece el contenido, ¿no? Y la forma va quedando en segundo plano, ¿no? O sea, lo importante es el qué decir. Pero en una época de bonanza, en una época de estabilidad, como que nuevamente tendemos, ¿no es cierto?, a la forma, a lo que es, de repente, sensorialmente lo más próximo, o lo que más pronto nos impacta, ¿no? De repente es eso el aspecto de la forma. Claro, entonces vamos a ver que los criterios tienen que estar en función también a un contexto. Al contexto social, ¿no? De alguna manera influye cada también. tipo de literatura se justifica en un contexto, ¿no? Han existido y han sido lógicamente aceptadas literaturas, tú sabes, tipo panfletaria, luego las literaturas que promueven lo que es el arte por el arte, ¿no es cierto?, que es el aspecto contrario, y han tenido su aceptación. ¿Por qué? Porque el contexto de alguna manera se alimentaba de ello y se prestaba para estas cuestiones, ¿no? Muy bien, yo creo que ha sido un micro tema importante, interesante para que quienes nos escuchen de alguna manera saquen su propio criterio y entiendan que la literatura, en conclusión, es un proceso inacabado, que está, digamos, adoptando nuevas formas en función del contexto, que es bastante subjetivo, también una apreciación estética. Y ahí está su magia, ¿no? Sí, y esa es su magia, justamente que no es algo acabado, no es algo... Porque si no sería algo pues impositivo, y el arte no lo es, ¿no? No lo es. El arte es libre como la propia creación, ¿no? Así es. Muchas gracias, Gilbert, por este tema, hermano, que va a servir de motivación, creo, para una polémica posterior. Muy bien, Nico, muy agradecido. Gracias.